Jóvenes, buenos días. Continuando con nuestras clases virtuales, el día de hoy nos toca ver lo que son las tablas de frecuencias para datos agrupados y también vamos a ver lo que son los histogramas y los polígonos de frecuencias. Pero antes de comenzar, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la clase anterior, la clase de la semana pasada, la cual consiste en elaborar o completar tablas de frecuencias y posteriormente hacer nuestros gráficos de líneas, nuestros gráficos de barras y nuestro gráfico circular. Eso estuvimos viendo la semana pasada. Recordar de que para hacer nuestro gráfico de líneas y nuestro gráfico de barras solo necesitamos la frecuencia absoluta y bueno, la variable, ¿no? Con eso es suficiente para hacer mi gráfico de barras. Para hacer mi gráfico circular, ¿qué necesitaba? Necesitaba la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa porcentual y necesitaba los grados, mi columna de grados. Con eso podía elaborar mi gráfico circular. Jóvenes, al tener mi tabla de frecuencias, yo también podría indicar algunas interpretaciones. Por ejemplo, si me preguntan, ¿qué tanto por ciento del total de estudiantes tienen más de 16 años? Me dicen, ¿qué tanto por ciento del total de estudiantes tienen más de 16 años? Entonces yo digo, ¿qué tanto por ciento de los alumnos tienen más de 16 años? Me dicen, ¿qué tanto por ciento? Ahí está. Vamos a colocarle así. ¿Qué tanto por ciento? Entonces yo digo, ¿quiénes tienen más de 16 años? Observo. Acá están los que tienen 16. Son 47,5%. Pero me piden los que tienen más. Entonces los que tienen más de 16 son los que tienen 17 y 18. Entonces como me piden en tanto por ciento, voy a ir a mi columna de frecuencia relativa porcentual. Más de 16 años serían los que tienen 17, 32,5% más 12,5%. Si yo sumo eso, eso me va a dar 32, sería 45%. Ahí está. Entonces yo puedo afirmar que el 45% del total de estudiantes tiene más de 16 años. Pero también si me preguntan cuál es la cantidad de alumnos que tienen más de 16 años, me dicen ahora en cantidad. Entonces yo digo, si me piden en cantidad, más de 16. Acá están los que tienen 16, que son 19. Pero ¿quiénes tienen más de 16? Los que tienen 17 y 18 sería 13 más 5. ¿Cuántos alumnos tienen más de 16 años? Son 18 alumnos. Y ahí tengo dos interpretaciones. Inclusive podría determinar cuántos alumnos tienen menos de 17 años. ¿Cuántos alumnos? Acá están los que tienen 17 y los que tienen menos de 17 serían 19 más 3, 22. Ahí, por ejemplo, yo podría afirmar eso. Ahora, jóvenes, vamos a ver lo que es una tabla de frecuencias para datos agrupados. Y lo vamos a ver mediante la presente situación. Observen, dice, inicialmente el gobierno decretó la norma que establece los factores de riesgo a los trabajadores que volverán en pleno estado de emergencia. En esta norma se establece que no podrán incorporarse a sus labores las personas mayores de 60 años y tampoco lo harían las personas cuyo índice de masa corporal supera los 30. Si bien esta norma fue modificada posteriormente, el jefe de personal del Poder Judicial del Cono Norte elaboró un informe sobre las edades de los 80 trabajadores de dicha institución y lo presentó en la siguiente tabla. Ahí está nuestra tabla. Considerando la información mostrada, responde las siguientes preguntas. Acá tenemos nuestras preguntas. La primera es, ¿qué tanto por ciento de trabajadores son de riesgo por su edad? ¿Qué tanto por ciento de los trabajadores son menores de 40 años? Y en la pregunta 3, en síntesis, nos piden graficar la presente situación. Jóvenes, el cuadro que nos da el problema es el siguiente, ¿no? Este de acá. ¿Qué significa? Significa que hay 8 trabajadores que tienen edades entre 20 y 30 años. Pero observa los símbolos. ¿Qué significa? Que van
los 8 trabajadores van a tener edades que van desde los 20, pero menores que 30. ¿Qué quiere decir? Que no hay trabajadores en este intervalo que tengan 30 años. Tienen menos de 30, ¿correcto? Hay 8. Otro más, por ejemplo. Hay 16 trabajadores cuyas edades van desde los 30 años, pero son menores de 40 años. Eso significa, no toma 40 años. Acá, en este intervalo, en estos 16, no hay ningún trabajador que tenga 40. Acá, en el intervalo que va desde 40 hasta menos de 50, hay 16 trabajadores cuyas edades van desde los 40 años, pero tienen menos de 50 años, ¿correcto? Quiere decir que en estos 16 trabajadores no hay ninguno que tenga 50, pero en el otro intervalo sí. Acá hay 20 trabajadores que tienen edades que van desde 50, pero menos de 60 años, ¿correcto? Acá. Entonces, si te das cuenta, en uno no lo toma, pero en el otro lo toma. En uno no lo toma y en el otro lo toma. Esa es la dinámica, ¿está bien? Y además hay un dato adicional, dice, no hay trabajadores de 60 años. En este estudio que se ha hecho, se ha notado en este informe que no hay ninguno que tenga de 60. No, ninguno tiene 60, ¿correcto? Ninguno tiene 60 años. Con esta información voy a elaborar mi tabla de frecuencias, pero una tabla de frecuencias no completa, se llama incompleta. ¿Por qué? Porque ya sabes, para elaborar nuestros gráficos no necesito la tabla completa. ¿Por qué he considerado yo la frecuencia porcentual? Porque mis preguntas dicen, ¿qué tanto por ciento de trabajadores son de riesgo por su edad? ¿Qué tanto por ciento de trabajadores son menores de 40 años? Y por último, el gráfico. Miren, en esta tabla de frecuencias aparece una nueva columna que se llama la marca de clase. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Es el punto medio de cada intervalo. Por ejemplo, el intervalo está entre 20 y 30. Va de 20 hasta menos de 30. ¿Cuál es el punto medio de 20 y 30? 25. O sea, sería la semisuma. 20 más 30, 50. Entre 2, 25. ¿Cuánto sería la marca de clase para el segundo intervalo? 30 y 40. El punto medio sería 35. Ahí está. Listo. 40 y 50. 40 más 50, 90. Entre 2, 45. 110, acá sería la mitad, 55. 130, 65. Y 150, 75. Acá si nos damos cuenta, entre 20 y 30 hay una diferencia de 10. Eso se llama el ancho de clase. El ancho de clase sería 10. 10, 10, 10, 10. Para una tabla de frecuencias, para datos agrupados, estos intervalos tienen el mismo ancho. 10, 10, 10, 10, 10. Se mantiene constante. ¿Está bien? Y si te das cuenta, si es 10, 10, 10, la marca de clase aumenta de 10 en 10, en 10, en 10 también. Acá tenemos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, ¿de dónde la saco? La saco del mismo cuadro. Simplemente la he copiado. Voy a calcular mi frecuencia relativa porcentual. Mi frecuencia relativa porcentual, ¿cómo se calcula? 8 entre 80 por 100%. 8 entre 80, un décimo por 10 sería 10%. La segunda sería, profesor, este era 8, ahora es 16, es el doble, entonces sería el 20%. Profesor, él es igual, también sería el 20%. Ahí está. Ya vamos, ahora el último sería 20 entre 80 por 100%. Eso me daría 25%. La quinta sería 12 entre 80 por 100%. Eso me está dando el 15%. Y por último se repite 10%. Una vez que he completado mi frecuencia porcentual, me va a ayudar a responder mis preguntas, la 1 y la 2. Me dice, ¿qué tanto por ciento de trabajadores son de riesgo por su edad? Dice que son los mayores de 60 años, pero acá mi intervalo va desde 60, ¿correcto? Pero acá en nuestro cuadro hay un dato, no hay trabajadores de 60 años. ¿Qué quiere decir? Que en mi intervalo de 60 y 70 años no hay ninguno que tenga 60.
Entonces, como la regla dice que son de riesgo los mayores de 60, puedo considerar este intervalo, porque acá no hay ninguno de 60. Todos significa que son mayores de 60. Entonces, acá está mi primer intervalo. Son de riesgo los que van de 60 a 70 y los que van de 70 a 80, porque ahí están los mayores de 60. Y observo, para el intervalo que va de 60 a 70, la frecuencia sería el 15%, ¿sí o no? Entonces acá coloco, los que van de 60 a 70 son el 15%. Los que van de 70 a 80 son el 10%. Por lo tanto, el total, ¿cuánto sería? El 25%. Ese es el tanto por ciento de trabajadores con riesgo por su edad. Ahora me están pidiendo qué tanto por ciento de trabajadores son menores de 40 años. Ubicamos, menores de 40. Acá está. ¿Recuerdas que te dije que este intervalo va de 30 hasta menos de 40? Entonces acá hay trabajadores menores de 40. Y los de 20 y 30 también son menores de 40, o sea, todos los que van hacia arriba. Comienzo por el primer intervalo. Los que van de 20 a 30 son el 10%. Y ellos son menores de 40. El intervalo que va de 30 a 40, como no toma 40, son menores de 40. Sería el 20%. Entonces, por lo tanto, el total sería la suma, que sería el 30%. Y ahí tengo las respuestas a la pregunta 1 y 2. Ahora sí vamos a graficar. Teniendo en cuenta que para graficar el histograma, vamos a utilizar el histograma. Solo necesito la frecuencia absoluta y la columna de intervalos. Y nos damos cuenta que estas dos columnas coinciden con nuestro dato. Entonces yo voy a colocar a esto de acá, le voy a llamar FI. Listo. Vamos a hacer nuestros gráficos.